Muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que esté usted viendo este video. En esta fotografía vemos el estado actual de la iglesia parroquial de la Asunción en el centro histórico de la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. La iglesia sin duda más monumental de ese centro histórico. Pero quiero utilizar esta fotografía para evocar su pasado remoto, cuando era, cierto, la iglesia parroquial de la Asunción, pero más bien la única iglesia parroquial de la villa de Santa María de los Lagos, en el reino de la Nueva Galicia, de la segunda mitad del siglo XVIII. Porque cabe recordarlo, comenzó a construirse en 1741, iniciativa y pues porque encabezó los trabajos el párroco Diego José Cervantes, a quien vemos en este retrato que se encuentra en el Museo de Arte Sacro de esta misma ciudad. Se termina en 1797, aunque las torres que son tan características hoy en día datan del siglo XIX. Mas no entraré en los detalles de la historia de su construcción, más bien me interesa evocar su función. Así como el resto de las iglesias, tanto parroquiales como catedrales del resto de la Nueva España y de los reinos ibéricos de América, de Europa y en realidad de toda la catolicidad, era también no solo el teatro de las funciones religiosas, sino también el teatro del poder, porque en la época el poder se concebía de manera muy teatral. Esto es, las autoridades recibían en las iglesias ciertas cortesías, ciertos gestos que hacía el clero ante ellas. Se les daban ciertos lugares, tanto físicos como de orden de precedencia. Participaban incluso en ciertos rituales normalmente reservados al clero. Con todo ello, era que se hacía el reconocimiento público de la autoridad en la época. Tan es así que eran las propias autoridades, eran los propios munícipes, oidores de las reales audiencias, virreyes inclusive, quienes reclamaban esas cortesías, y si no las recibían, estimaban que se hacía con ellos un desaire, que se ponía en cuestionamiento su lugar en una sociedad tan jerarquizada como era la de entonces, la del antiguo régimen, que evidentemente se estimaban ellos mismos a la cabeza de esas jerarquías. Ahora bien, en este caso bien concreto de esta iglesia parroquial, la autoridad municipal recibía privilegios particularmente amplios. Evoco el ayuntamiento de Santa María de los Lagos del siglo XVIII, con un pequeño anacronismo con el escudo de armas del ayuntamiento actual, aunque cabe decir que no se trataba para nada del mismo tipo de institución. Aquella era una corporación privilegiada, es decir, debía su legitimidad a la autoridad del rey, y estaba formada exclusivamente de hombres blancos, de hombres españoles, que, pues, en el caso de los regidores, compraban su cargo y permanecían en él de por vida. Los alcaldes, si eran renovados, eran elegidos cada año por los propios regidores, pero de nuevo pertenecían sobre todo exclusivamente a la élite española. He dicho que era una corporación particularmente privilegiada en la iglesia parroquial. Lo sé gracias a una certificación que fechó el 19 de mayo de 1783 el escribano público y de cabildo Santiago Suárez Martín, y que encontré en el Archivo General de Indias, en el legajo 1283 de la sección Audiencia de México, en un testimonio realizado por otra institución. Ya mencionaré en un momento más el contexto. Pues bien, esa certificación, lo que certificó Suárez Martín, ante todo fue que el ayuntamiento entraba a la iglesia parroquial a la que acudía para las misas solemnes y algunas otras funciones religiosas hasta el tercer repique. Era entonces que salía de las plazas consistoriales, que seguramente estaban ubicadas donde hoy el actual Palacio Municipal, para dirigirse hacia la puerta principal de la iglesia parroquial. Esto es, las funciones religiosas solemnes prácticamente empezaban hasta que llegaba el ayuntamiento, porque el tercer repique es el último. Además, eran recibidos con agua bendita en la mano, esto es, el sacerdote y el monaguillo que lo acompañaba llevando el agua bendita, salía con el hisopo, el sacerdote en lugar de asperjarlos, lo tomaba en su mano y permitía que cada uno de los regidores y alcaldes fueran pasando, tomara de él el agua bendita. Y esto era un gesto que para nada era amplio, para nada era para el común de los fieles, sino que era también algo reservado. Asimismo, eran acompañados por el clero al entrar y al salir, acompañados para dirigirse hacia la banca reservada. En una época en que las iglesias no contaban con sillas, los fieles normalmente se acomodaban libremente en la nave de la iglesia, seguramente arrodillados, la mayoría de ellos,
pues montaron una banca para sentarse seguramente en la capilla mayor de la iglesia parroquial, pues era un privilegio particularmente visible. Y en fin, recibían la paz. La paz hoy en día pues se hace a través de un apretón de manos entre los fieles. En aquel entonces, en las misas de la época, lo que hacía el sacerdote era besar un portapaz, esto es, fuera un relicario, un crucifijo o algún otro objeto que hiciera la función de portapaz, o bien uno elaborado ex profeso para ello. A su vez, lo pasaba para que lo besaran también los otros sacerdotes, diáconos, monaguillos e incluso algún obispo que estuviera asistiendo a la celebración pero no fuera oficiante. Em, y pues bien, normalmente no se pasaba a los fieles, pero en el caso de las autoridades sí se hacía. En, en el caso concreto de la parroquia de Lagos, pues el escribano Suárez Martín lo que certificó es que se hacía al mismo tiempo que el clero. Esto es, el oficiante tenía que besar dos portapaces y un monaguillo le llevaba uno al clero y el otro al ayuntamiento al mismo tiempo para que no hubiera problema de por qué a ellos primero y viceversa. Con todo esto, pues lo que quiero indicar es que era un ayuntamiento que tenía un reconocimiento particularmente pleno de su carácter de cabeza del cuerpo social, del cuerpo político de la época. Y era algo que le envidiaban, entre comillas, y corporaciones municipales de otras villas y ciudades. Lo sé en primer lugar porque este certificado aparece en un expediente judicial que promovió el ayuntamiento de la villa de San Sebastián de León para obtener privilegios semejantes a los de la villa de Lagos. Sí, el ayuntamiento de León no contaba con todos estos, en particular por lo que toca al tema de la paz, tampoco el ayuntamiento de Guadalajara, cabe decir, en esta misma época. En ese sentido, pues este es un bonito testimonio de la forma en la que la Iglesia también contribuía a legitimar esa sociedad jerarquizada y desigual de la época de los finales del siglo XVIII. Muchas gracias.